¿Qué tal? Soy José García Sánchez en el espacio de opinión y análisis de la 4TV. 7 años sirvieron para cambiar la historia y rectificarla. Nos habían engañado y nadie sabía hasta dónde la falsedad usurpó la historia y manipuló la trayectoria digna de un pueblo amordazado en un tiempo que intentaba siempre regresar al pasado. Hizo héroes de villanos y villanos a hombres ejemplares. Los testimonios de algunos medios son todavía un claro ejemplo de la información del pasado, donde bastaba hablar de un guerrillero para considerarlo un delincuente. La defensa de los privilegios era sinónimo de heroicidad y la lucha social fue designada parte de la delincuencia por decreto, donde la propiedad privada es todo lo que posee una persona con holgura económica. Lo que tienen los demás son únicamente bienes. Para ellos el pueblo no puede tener propiedad privada, les está vetada la reproducción de la riqueza. La propiedad privada de ellos no solo eran las empresas, sino la Suprema Corte y la Fiscalía General de la República, el agua, el petróleo, la tierra, etc. Consistía en tener derechos que a otros les pertenecían. Ese oscurantismo verbal invadió los medios que muchos años, con la anuencia de los gobiernos, usurparon funciones, y muchos mitos más que fueron, uno a uno, hundiéndose en el fango de la mentira en el que algunos todavía creen. Ahora podemos ver que los sueños tienen un lugar en la vigilia todos los días. Sabemos, por ejemplo, que la disminución de la pobreza es proporcional a la debilidad de la oposición. Mientras menos pobres, mayor es la fragilidad de la oposición, que los crearon a través de la explotación y la sobreexplotación, que los medios convencionales se vuelven enemigos en cuanto no se paga por encauzar sus contenidos, que alteran la realidad hasta convertirla en basura. Hubo momentos en que la verdad era tan nebulosa que dudábamos de nuestra percepción y veíamos la corrupción como un hábito nacional y a la represión como una lección de disciplina. 7 años se fueron rápido, pero para quienes tenemos mucho que hacer, aunque para la oposición son siglos, porque es un lapso en el que han dejado de gozar de privilegios que consideraron patrimonio. Se le robó en este lapso horas al sueño, días al mes, minutos al reloj, trabajando para los demás como parte de la historia invisible que se hizo movimiento y se expresa en las calles, en las conciencias, en la vida cotidiana de quienes la convicción es todavía parte de los valores humanos. Aquellos que supieron separar con puntualidad precisa el humanismo de la práctica cotidiana de la sobrevivencia. En 7 años entendimos que la Suprema Corte no era ni justa ni legal, que las instituciones de contrapeso eran centros de corrupción, que las secretarías fueron lugares para vacacionar y hacer negocios de los secretarios. Entendimos que el país estaba sustentado en la mentira, que los medios repetían insistentemente con la intención de convertir en verdad las mentiras como viejos alquimistas que intentaron inútilmente hacer del cobre oro. La historia los colocó en el gremio de los charlatanes. El trabajo de convertir la sumisión en soberanía no es trabajo de alquimistas, ni sacar de la pobreza a 14 millones de mexicanos es labor de charlatanes. El pensamiento mágico quedó en la Edad Media, de donde provienen las ideas de una derecha que muestra su agotamiento en todo el mundo. De ahí que deba recurrir a la violencia y al fraude y a la injerencia militar para sobrevivir. La realidad virtual, donde piden votos y hacen campañas de proselitismo las derechas, se alejan cada día más de la realidad común de la mayoría de los mexicanos. Solo los medios la siguen y difunden, y estos son los que quedarán solos en la decadencia de la rancia información pasiva y manipulada, en el limbo político con el desecho definitivo de la derecha y la orfandad del pueblo. Si hubiera un informe de 7 años, bastaría con vernos en el espejo y comprobar que existimos, que nuestra voz tiene la capacidad de ser grito y debate, discusión y consenso. Enumerar los logros es, al mismo tiempo y por desgracia, una derrota del contrincante. Cada avance en la historia reciente implica señalar a responsables de los agravios de gobiernos que delinquieron con premeditación, alevosía y ventaja. Imposible dejar de nombrar responsables que dieron prioridad a sus intereses sobre los del pueblo. Enderezar los desvíos de latrocinios, de violencia, de prepotencia, lleva años, y en 7 apenas se marca el comienzo.
porque el tirano es aquel que multiplica la pobreza de la población y el viejo régimen creó generaciones de mexicanos cada vez más miserables. Ahí están las cifras que lo comprueban. Hacer un balance es como si se realizara un inventario donde el aumento al salario mínimo, el combate al outsourcing, solo son números. Habrá que hablar de la paz social que tanto afecta a la oposición y quiere convertir en violencia, y la violencia en inseguridad y la inseguridad en invasión extranjera. La certeza legal arroja tranquilidad social y la caída de los ministros y la del fiscal establece un nuevo orden, incluso fundan un nuevo país. Se abren todos los días espacios dedicados a la nota roja, los cuales, si los destacan como la información principal, es para que la gente crea que la inseguridad es lo primero que debe atenderse. La inseguridad, la violencia y las agresiones pueden tener en el microcosmos de las marchas un ejemplo claro que también da cuenta de los resultados de la cuarta transformación y la conciencia que arroja luego de 7 años de gobierno. En la marcha de la supuesta generación Z del 15 de noviembre, con no más de 15,000 asistentes, hubo asaltos a comercios, de los cuales, previendo la conocida conducta violenta de los poros que integran las manifestaciones de los conservadores, cerraron sus puertas. Hubo pérdidas por no vender y por el saqueo de los grupos de choque pagados por los partidos de oposición. La concentración del 6 de diciembre, los negocios abrieron. No hubo pérdidas por cierres. Al contrario, vendieron más que de costumbre. Desde una playera hasta un helado, el consumo aumentó entre los comerciantes del centro de la capital del país. La violencia viene desde la derecha y tiene como antecedente y pronóstico el discurso de quienes desde las tribunas del Congreso insultan, agreden con un discurso violento a todo lo que se refiere al gobierno. Es decir, la virulencia del lenguaje de los legisladores de la derecha son los impulsores de la inseguridad que dicen que permite impunemente el país. Las expresiones en las calles de 15,000 personas que destilan odio a cada paso en las calles frente a la pacífica marcha de apoyo de más de 600,000 tiene una diferencia más esencial en toda la democracia: la sonrisa. El enemigo ancestral de la democracia y la libertad es el mismo que sirve de lastre para la evolución humana. Es la ignorancia.